Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat. Buenos días amigos, ¿cómo están? Todos los seguidores de Disarmo Intran. Tenía tiempo sin sacar video y bueno, voy a sacar este video rápido. Este es mi carro, un vehículo modelo Octra, marca Chevrolet. Y bueno, que le surgió un ruido que es muy sospechoso. ¿Qué pasa? Estos carros tienden mucho a saltar la correa de tiempo. Y bueno, yo antes de que eso suceda, estoy escuchando desde hace unos días un ruido extraño. Al rodar el carro a veces se le quita, a veces se le da. Entonces mi temor es que sea algo relacionado con la correa de distribución o correa de tiempo. Entonces voy a hacer una prueba para corroborar de que no es la correa de tiempo, que consiste sencillamente en, bueno, quitar la correa única, a ver si el ruido a ver si el ruido está, pues si continúa. Entonces ahí verifico como es, apartando el sistema de distribución de la correa del sistema de correa única que mueve los accesorios como compresor de aire acondicionado, el tensor, el alternador y la bomba de dirección. Entonces para mí es prioridad saber que no tiene nada que ver con la correa de distribución. Entonces primero que todo les voy a enseñar cómo es el ruido. Entonces estoy aquí en el carro, voy a encender el carro. Y como pueden escuchar, espera, no sé si es algo relacionado a la parte de la correa única o hacia adentro en la correa de distribución. Entonces, para yo cerciorarme de eso, debo quitar la correa única, encender y verificar si está pasando algo, si es aquí afuera o es en la correa de distribución o la correa de tiempo, pues. Entonces continúo. Ya tenemos desarmada la correa única, como la pueden ver ahí. Y bueno, procedemos a encender el vehículo a ver si el ruido persiste o ya no está. Entonces, vamos aquí. Bueno, esto es normal, esto es debido a la gasolina del país. Bueno, podemos corroborar que ya el ruido no está. Es decir, que no es nada relacionado a la correa de tiempo, pues. A lo que suena es un sonido de escape. Vamos a apagar. Y bueno, como pudimos escuchar, ya no suena el ruido fuerte que sonaba. Entonces me meto por acá abajo y verificamos, y puedo notar, un momento, puedo notar que me enfocará un poco. Aquí está la polea del tensor, y miren cómo tiene juego axial y radial, y miren cómo suena. Este es el culpable del sonido tan molesto. Yo debo sustituirlo y lo antes posible. No debo robar así, me puede dejar en la calle se puede salir la correa y dejarme por ahí. Entonces debo sustituir esta polea, la polea del tensor de la correa única. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Como pudieron ver, es la polea del tensor de la correa única. Para mí la prioridad era que no fuese algo relacionado con el sistema de distribución, o correa de distribución o correa de tiempo. Como pudieron ver, este tipo de ruidos pueden empezar siendo muy suaves, ir aumentando, y las personas siguen corriendo su vehículo, siguen usando el vehículo. Un ruidito ahí, pero el carro funciona bien. Entonces
Este tipo de ruido, si usted no lo ataca a tiempo, puede dejarlo accidentados. Entonces ustedes no quieren eso. Entonces solo me llevó, no sé, vamos a decir 10-15 minutos, y con una llave 15 aflojé la correa, el tensor, eché hacia atrás el tensor, liberó la correa única, volví a encender y constaté que no venía la correa de distribución. Y al tener libre eso, pude ver que tengo dañada la polea del tensor de la correa única. Voy mañana a la tienda, a la venta de repuesto, lo compro, lo sustituyo y listo. No pasa mayores, porque también rodando de aquí a la venta de repuestos me puede dejarla botado, se puede salir la correa única, y entonces el daño también sería grave. Pues tengo que aparte comprar la correa, porque al soltar la correa la puedo botar, se puede romper, se puede, no sé, deteriorar. Y bueno, espero que este video te haya servido, que te sirva. Y bueno, no me llevó mucho tiempo, una llave de 15 milímetros. Y bueno, espero que te guste. Suscríbete, comparte. Tengo tiempo sin hacer videos. Tengo un video por ahí encajonado con este mismo vehículo que lo grabé el año pasado. Y bueno, este video corto, espero que te guste y nos vemos la próxima. Saludos.